tal a todos? Hoy vamos a acercarnos a uno de los misterios que hemos celebrado hace ya unos meses, bueno, al principio de este mes, que es acerca de la Pascua. ¿Por qué celebramos nosotros la Pascua? ¿Cuál es ese sentido cristiano de la Pascua? Porque como hemos escuchado y seguramente recordarán las lecturas de esos días, habla también de esa Pascua que vivía el pueblo judío. ¿Qué diferencia hay o cómo se va dando ese paso de la Pascua judía hacia la Pascua cristiana? Porque hay varios elementos que cambiaron bastante en cuanto al significado, pero que son signos que siguen manteniéndose a lo largo de la historia. ¿Qué es la Pascua judía? ¿No? ¿Por qué comenzó a celebrarse la Pascua judía? En el libro de los Números comienza diciendo la historia del pueblo de Israel, cómo se fue configurando ese pueblo, que no era pueblo, sino que eran distintas, digamos, grupos de personas que estuvieron esclavos en Egipto y que después de la liberación por medio de Moisés, todo ese grupo de personas se fueron configurando en un solo pueblo. Y Dios le da el nombre, ¿no? Tú eres mi pueblo. ¿Cómo comenzó, pues, la celebración de la Pascua judía? Hacia el año 14 del año de Nisan, ¿no? Que es el calendario judío, se celebraba el paso, precisamente, que eso significa la palabra Pascua, Pesach, ¿no? Paso del Mar Rojo del pueblo de Israel para ser liberado de la esclavitud de Egipto hacia la libertad. Y precisamente comenzó a celebrarse esa conmemoración del pueblo judío, que era su liberación, su momento de comenzar a ser pueblo, y un pueblo libre. De ahí que en esa fecha se celebraba la Pascua judía. De hecho, así lo dice en el libro de Josué, en el capítulo 5, del 10 al 11. Ya iba diciendo todos los elementos que eran necesarios para poder celebrar esa conmemoración, ese paso. Uno de los elementos, por ejemplo, era que celebraban una cena, ¿no? Que era la cena de Pascua, de pie. Sabemos que los judíos siempre al cenar, comer o celebrar una comida, siempre eran sentados e inclinados, ¿no? Para poder estar comiendo. Pero ¿por qué la Pascua era celebrarse de pie esa cena? Porque recordaban el peregrinaje o el caminar de ese pueblo durante el desierto y llegar a ese momento en el Sinaí donde hacen esa alianza. Otra de las cosas era con ropa de viaje, porque precisamente recordaban ese paso, ese caminar de ser errantes por el desierto. Comían hierbas amargas, que precisamente significa toda esa experiencia de amargura, de tristeza, de esclavitud que vivieron, y también el sufrimiento durante el desierto, ¿no? A falta de comida, a falta de agua, y también de lo que vivieron durante ese tiempo con la mordedura de las serpientes, etc., ¿no? Y además comían el cordero. El cordero tenía unas características muy específicas. Tenía que ser de 3 años, no tenía que tener ninguna mancha ni defecto, y además se tenía que comer después de haber sido sacrificado en el templo. La familia se llevaba el cordero a casa para poderlo comer con la familia. Entonces, ese momento de la cena pues tenía esas dos partes. La primera parte era, la familia llevaba el cordero, lo sacrificaba en el templo, y una vez que era sacrificado, se lo traían a la casa, lo cocinaban, y después lo comía la familia. En la Pascua judía hay varios momentos durante la cena donde se va conmemorando y se van diciendo salmos y cantos que gracias a los evangelios vemos que Jesús
la realizó varias veces. De hecho, los evangelios dicen, ¿no? Antes de que Jesús fuera a Getsemaní, dice claramente en los evangelios, después de cantar los salmos y los cánticos, salen a Getsemaní. O sea, Jesús vivió esa Pascua judía como todo judío, ¿no? Esa cena de la paz, donde se celebraba esa Pascua judía, tenía esas partes que decíamos de comer el cordero, de sacrificarlo en el templo, pero llegando a casa también era acompañado por las hierbas amargas y por los panes ácimos. Los panes ácimos representan aquel momento que Dios alimentó al pueblo durante el desierto con el maná, ¿no? Que era esa como sustancia, ¿no? Que encontraron como rocío sobre la tierra y que después, convirtiéndolo como en pequeña masilla, pudieron hacer el maná. Por eso esa fiesta de los panes ácimos también se une a la fiesta de la Pascua. Por eso en los evangelios también aparece esa parte cuando dicen, ya cerca la fiesta de los ácimos, que es la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén, ¿no? Y constantemente se hace referencia a esa Pascua judía. Durante el momento de la cena se van leyendo esa parte de la salida de Egipto por parte del pueblo, se van haciendo unos salmos y se va repartiendo el pan y se va repartiendo el cordero y hay 4 copas. La primera, al tomarla, se representa el momento de la muerte de los primogénitos en Egipto. La segunda, el momento de la falta de agua en el desierto. La tercera, se recuerda ya el momento de entrar a la tierra prometida. La cuarta, el poderlo celebrar ya como un pueblo establecido en esa alianza con Dios. Y normalmente siempre se deja servida una quinta copa que no se toma. Y esa quinta copa representa que están esperando a Elías para que cuando venga ya es signo de que el Mesías vendrá pronto. Por eso esa cena de la celebración de la Pascua judía termina con esa esperanza de la venida del Mesías. Y todo ese signo cambia y lo vemos claro sobre todo en el capítulo 22 de San Lucas, donde se da ese paso de la Pascua judía a la Pascua cristiana. Porque en la celebración, cuando dice ahí, ¿no? Cerca de la fiesta de la Pascua de los judíos, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde quieres que celebremos la cena de Pascua? ¿No? Es curioso que en el Evangelio de Lucas aparecen solamente 2 copas y las bendiciones o las oraciones que se hacían sobre los panes ácimos, sobre el cordero y sobre la cena, Jesús cambia esas palabras con la entrega de sí mismo. ¿Por qué aparecen 2 copas? Porque recuerdan que esa Pascua, la Pascua judía, termina con una copa servida que no se tomaba. Esa copa Jesús la toma y dice en el capítulo 22 de San Lucas, la toma y se la da a los discípulos y les dice, no volveré a tomar del fruto de la vid hasta que se haga presente la promesa del reino, ¿no? ¿Qué significa eso? Al tomar la copa de Elías, que así es conocida en la Pascua judía, está diciendo que la promesa del Mesías se cumple en él, que él es el Mesías que ya viene y que se hace presente en su persona, ¿no? Pero después dice que Jesús tomó otra copa y al tomar la otra copa cambia la bendición y les dice, tomen y beban, esta es mi sangre. Igualmente cuando toma el pan, ya no solamente hace la bendición de que Dios proporciona el pan para el alimento, el crecimiento, sino también cambia las palabras diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Es decir,
Ahí se da el cambio entre la Pascua judía, que era la conmemoración del paso de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida, a el paso de Dios a través de Cristo, del Mesías, de la esclavitud del pecado hacia la libertad de la tierra prometida, que es la redención, el cielo, ¿no? La vida eterna. Por eso en ese capítulo 22 es donde se ve más claramente el cambio en cuestión litúrgico y de significado de la Pascua judía a la Pascua cristiana. Si recuerdan, también hablábamos que en la Pascua judía se sacrificaba el cordero primero en el templo y después se llevaba a las casas para que fuera comido por la comunidad o por la familia, ¿no? En el capítulo de San Juan, en el capítulo sobre todo 19, nos dice las dos características del cordero que eran necesarias para poderlo comer, porque dice que Jesús era de 3 años. San Juan pone que esos 3 años son los 3 años de la vida pública, ¿no? Porque habla de 3 Pascuas, así lo desarrolla en el Evangelio, que Jesús vivió esos 3 años de vida pública, desde el bautismo de Juan hasta el momento de su muerte en la cruz. Y además, cuando muere Jesús en el Calvario, en esa misma hora, era la hora en que se sacrificaba el cordero en el templo. Por eso también hace esa referencia de esa Pascua judía donde el cordero era sacrificado en el templo. Ahora Jesús es el nuevo cordero que es sacrificado en el Calvario. Y precisamente hace esa referencia de ese paso de la Pascua judía a la Pascua cristiana. Jesús es el nuevo cordero que quita el pecado del mundo, ¿no? Con su sacrificio en la cruz. Otra cosa que llama la atención es que dice que el cordero no tenía mancha y además no se le quebraba ningún hueso. En el capítulo 19, cuando también en Mateo habla de que a los ajusticiados, para que murieran más pronto, les quebraban las rodillas, ¿no? Para que ese sufrimiento les hiciera morir. A Jesús, cuando llegan, no le quebran las rodillas, sino que, como vemos en la historia, le lanzan, o con la lanza, ¿no? Le abren el costado y dice ahí, ¿no? Sale sangre y agua. También San Juan pone esa parte de el soldado cuando pone la lanza en el costado de Jesús. ¿Qué nos significa eso? Que Jesús no le quebraron un hueso y además no tenía mancha porque no tenía pecado, ¿no? Entonces, Jesús cumple las características del nuevo Cordero que viene realmente a quitar el pecado del mundo, es decir, la esclavitud del pecado, y nos viene a dar la redención. Por eso, esos signos que van poniendo los evangelios van haciendo ese paso constantemente de la Pascua judía a la Pascua cristiana. Otro elemento también importante que aparece en Hechos, en el capítulo 1, varias personas a veces nos preguntan a los sacerdotes, bueno, si ya celebramos la Pascua, que es el paso de Jesús de la muerte a la resurrección o a la vida, ¿por qué la Pascua dura 50 días? ¿O por qué se le llama la cincuentena pascual, ¿no? Muy sencillo. Jesús resucitado, dice en el Hechos 1, a partir del versículo 3 en adelante, dice que Jesús se apareció durante 40 días antes de subir al cielo. Esos 40 días, ¿qué hizo Jesús? Nos dice en los Hechos que se apareció primero a Pedro, a los discípulos, etc., ¿no? Y precisamente por eso durante todo el tiempo de la Pascua, en los evangelios, sobre todo los domingos, vamos leyendo las apariciones del resucitado a los diferentes personajes, María Magdalena, Pedro y Juan, después a los 12, a Tomás,
a los discípulos de Maús, después otra vez a los apóstoles, cuando, a pesar de que ya estaba resucitado y que se había presentado y que les había dado signos de que estaba vivo, los discípulos, sobre todo en el capítulo 21 de San Juan, nos dicen que también se fueron otra vez y regresaron a su vida anterior. Por eso otra vez Jesús va y se presenta. Son 40 días donde, dice ahí el libro de los Hechos, les dio pruebas de que estaba vivo y que además les recordó la promesa del día de Pentecostés, ¿no? El envío del Espíritu. Por eso esos 40 días más los 8 días o 10, ¿no?, de que Jesús les dice: no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa de Dios, ¿no?, que es el derramamiento del Espíritu. Son los 50 días que abarca la cincuentena pascual. Por eso celebramos esos 50 días y concluimos el tiempo de Pascua con la venida del Espíritu Santo. Por eso todos estos signos que llevamos a cabo y que hemos estado celebrando estos días tienen ese origen y ahora ese nuevo significado. Por eso que al acercarnos a celebrar la Pascua, ¿no?, cuando tomamos el cirio, lo encendemos, pues no solamente nos quedemos con esa imagen de una celebración o de símbolos, sino que verdaderamente podamos entender cómo Jesús le da ese nuevo significado a todos esos signos anteriores que para nosotros ahora son el signo de nuestra salvación. Que ojalá así podamos vivir estos días de Pascua, entendiendo sobre todo el significado que tienen para nosotros y viviéndolos con intensidad y con alegría, como Jesús hoy nos está dando pruebas de su presencia viva en medio de nosotros. Que el Señor pues les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.